Está ya con nosotros a través del hilo telefónico y saludo de la manera más comedida con el señor doctor Guillermo Bastidas. Arrancamos con algunos temas que son siempre importantes, pero voy a empezar por el principio, porque hay una molestia con lo que está pasando en este Consejo Nacional Electoral. En- Se habla, y lo dice el capitán Edwin Ortega, haciendo referencia a que se está buscando descalificar. Dice, se está buscando descalificar, es decir, no calificando a algunas personas. Este CNE está haciendo de las suyas e igual está haciendo con verdaderos líderes de la oposición como el doctor Guillermo Bastidas, médico por el Partido Sociedad Patriótica. Todos los que lucharon contra el mameluquismo no están siendo calificados. Muy extraño, ¿verdad? Y agrega el capitán Ortega, buenas noches. Dado esto, nos queda una instancia más. La forma como el CNE se ha manifestado públicamente en redes, creo que la cosa está casi juzgada, inclusive en el contencioso. Le he pedido de la mejor manera y como ser humano al señor jefe de campaña, Luis Eduardo Centeno, que considere el peor de los escenarios, y no porque estemos botando la toalla, sino más bien porque la política putrefacta a todo nivel no permite ni permitirá esta participación. Estos días me retiro a mi casa en Guayaquil, dejando todos los documentos firmados para que sean ingresados al contencioso. Desde ya quiero agradecer a todos quienes confiaron en mí y me dieron su amistad. La renuncia de mi alterna más la actitud del señor González demostraron que esto se veía venir, así que tampoco es de admirarse cualquier resolución en contra del contencioso. He pasado toda mi vida luchando, etcétera, etcétera. Seguiré luchando desde mi espacio. Es un tema delicado lo de alimentos, entre comillas, por lo que prefiero mantenerme al margen de cualquier comentario. Mi conciencia está tranquila porque amo a mis hijos y estos 5 meses de brecha justamente fue el trámite malintencionado de baja de la Armada a liquidarme ante el ISFA. Me retiro de la ciudad hasta que la gente decente y las leyes fallen a mi favor. Bueno, parte del comunicado, un comunicado en que también menciona al doctor Guillermo Bastidas. ¿Qué pasa con tu candidatura, Guillermo? Un placer. Buenos días. Empecemos por ahí. Bienvenido. Bueno, sí, buenos días, mi querido Fernando, mi querido Ramón, para nuestras amigas y amigos de Radio Colosal en la provincia de Tungurahua, en la zona central, en el país y en el mundo a través de las redes sociales. Durante un buen espacio de tiempo di tregua al Consejo Nacional Electoral, porque yo he sido muy respetuoso con las instituciones, no con los mamotretos que manejan las instituciones. Y en esto voy a ser muy claro, porque Guillermo Bastidas no intenta ir a la asamblea a buscar trabajo, no intenta ir a la asamblea a buscar lobbying, no intenta ir a la asamblea para sus juegos truculentos o para ser parte de un títere de lo que significa la asamblea en la que se ha pasado el tiempo de vagancia y de vacancia. Me pareció muy extraño ya desde un principio que el Consejo Nacional, que el CNE, Consejo Nacional Electoral, sede en Tungurahua, y voy a ser muy claro, porque lo que yo digo es bien claro, y vuelvo a repetir, Consejo Nacional Electoral Tungurahua, habiendo recibido con la debida oportunidad la documentación de los candidatos a la Asamblea por la provincia de Tungurahua del Partido Sociedad Patriótica, personas de alto nivel, altísimo nivel, tercero y cuarto nivel en la titulación, registrados en el CNESID y en instituciones de alto nivel también, de pronto no aparecían dentro de los supuestamente calificados, o sea, solo presentadas las candidaturas, pero no calificadas. Y nos dio mucha extrañeza, y a mí personalmente asombro, que más bien la página del Consejo Nacional Electoral, yo creo, no es propaganda de ninguno de los partidos políticos,
haciéndose propaganda y con fotos incluidas con candidatos a la asamblea de la provincia. Y recalcando que las únicas 2 candidaturas que al momento se encuentran calificadas son Sutano y Ferencejo. Y luego de eso, bueno, dije, debe ser parte de un proceso, pero hasta el día viernes decía otras más ya están calificadas, excepto no existía ni se encontraba dentro de las listas Sociedad Patriótica con sus asambleístas respectivos. Tanto fue la preocupación que recibimos en el partido una llamada de parte de el líder máximo, Lucio Gutiérrez, quien estuvo muy preocupado al respecto. Lo que nos supieron manifestar, yo hice una llamada y ahí me contestó en esa llamada una señora de nombre Gabriela, algo así, del CNE. Si supiera el apellido, diría el apellido. Yo no tengo el macho en decir las cosas bien claritas. Y de una manera displicente, así incómoda, como que le pesaba dar la información. Me supongo que ella está recibiendo un sueldo por estar ahí en el CNE Tungurahua, porque no está gratis, y creo, si está gratis, que me perdone, si está haciendo alguna obra benéfica en el CNE, pero de una manera displicente, y me explicó como si sería un bobito el por qué la candidatura no estaba calificada hasta el momento. Me dijo que era un proceso, que había que esperar hasta la próxima semana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso a mí me causa mucha sospecha. Es bastante sospecha. En el partido hemos sido muy prudentes, tolerantes, pero no nos vamos a dejar de una manera escopolamizante que vaya a suceder lo que está sucediendo a nivel nacional, con ciertas denuncias sobre el accionar del Consejo Nacional Electoral a través de la directora nacional, que da mucho que desear. Entonces aquí en Tungurahua estoy asesorándome ya, por si acaso, porque ya tienen que darme la resolución de la calificación de la candidatura, porque esta candidatura es transparente, muy estudiada, calificada por la ciudadanía, que se la eligió en primera instancia y en segunda instancia. Así que no sé por qué están retardando o retrasando todo este proceso. Voy a asesorarme jurídicamente, porque así me acostumbro a hacer, jurídicamente. Porque los señores que están en el Consejo Nacional Electoral, consejeros y todos ellos, están ganando sueldo. Y tienen que informar a los candidatos y tienen que informar a la ciudadanía qué es lo que está pasando y no hacer de la página CNE Provincia de Tungurahua una página de promoción de sus agnados y cognados. Entonces, eso no lo vamos a permitir. Podrán no calificar o buscarle la quinta pata al gato, pero nuestra denuncia y nuestra voz no será silenciada, ¿no? Estamos ya cansados hasta la coronilla, porque sin embargo, 5 implicados en procesos judiciales están buscando ser inscritos como candidatos para los comicios del 2021. Y eso da mucho que desear, ¿no? El Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales deben pronunciarse sobre 5 precandidatos a asambleístas que aspiran a alcanzar una curul en las elecciones 2021, enfrentando procesos judiciales. Pero dentro de ellos tenemos a Danielito Salcedo, Daniel el Travieso, Abdalá Bucaram Ortiz, Karina Arteaga, Pablo Romero y Virgilio Hernández. ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Hasta cuándo permitimos que estos pícaros quieran hacer y deshacer? Aparte de aquello, yo creo que
estos directivos del Consejo Nacional Electoral tienen que ser llamados la atención ante el Congreso, porque hay muchas telas de cortar, mi querido Fernando, y con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo tungurahüense vamos a estar en la asamblea, porque nos vamos a asesorar bien jurídicamente. Aquí no nos van a meter gato por liebre. Pero sí me parece extraño, si tú entras a la página del CNE, hay fotitos de ciertos partidos políticos que les interesa que suban o que vayan para que sean otra vez momias cocteleras, pero en cambio las personas de lucha no estamos hasta el momento, mi querido Fernando. Espero que con los llamados de atención que he hecho en los medios de comunicación el día de hoy, para el día de mañana me den una respuesta clara, concisa y obviamente estemos nosotros en la situación que debemos estar para representar al pueblo, representar a la provincia, mi querido Fernando. Supuestamente constan como boletines de prensa las personas que se han inscrito, esto es lo que se nos ha dicho. Ahora, me quedo pensando en algunos temas. Lo que tú acabas de mencionar, 5 candidatos que no debieron jamás haberse inscritos, han sido inscritos. Decía justamente, me parece que era Rafael Ollarte en la nota, que con esto, el momento que se les inscribe, se suspenden todos los procesos y se suspenden también las medidas cautelares. Eso significaría que deberían ser puestos en libertad para que puedan hacer campaña. ¿Te parece bien? El asunto es que cuando un pícaro o una pícara, un bandolero y una bandolera es aprobado como candidato o calificado como candidato para un cargo de elección popular, una vez calificada e inscrita, de acuerdo al artículo 108 del Código de la Democracia, esa candidatura es irrenunciable en primer lugar, imagínense. Y segundo, adquieren inmunidad electoral, pues una vez inscritos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos obviamente de delitos flagrantes, delitos sexuales o violencia de género e intrafamiliar. Entonces, ya Danielito, Abdalá, Karina, Pablo Romero y Virgilio, vinculados, estarán con inmunidad parlamentaria. Así está de grave la situación en nuestro país, repudiable lo que está sucediendo, y tenemos que hablar las cosas claras. Aquí el Consejo Nacional Electoral tiene que darnos respuestas concretas, seamos o no seamos candidatos, y yo estaré al frente de la defensa de las personas que nos han confiado, de las personas que han confiado en cada uno de los candidatos o precandidatos para que vayamos a una lista. Obviamente, se tratará de mochar, se tratará de eliminar a la gente capaz, a la gente que no es de la farándula, a la gente que no es de la vida TikTok. Se tratará de eliminar en general a las personas que con un nivel cultural, técnico, científico, filosófico, no sean manipulables, no sean muñequeables, ni sean de fácil acceso para todos los trucos, picardías que se dan en el ejercicio de una función pública. Vamos a estar pendientes de aquello, y hoy, bravita o no bravita, las personas del Consejo Nacional Electoral tendrán que dar una respuesta, porque, repito, son funcionarios públicos y deben responder a los candidatos, a los precandidatos, porque no es el candidato Guillermito, pues. Tras el candidato existe un grupo, un conglomerado de personas que confían, que creen, que tienen la esperanza en una persona que va a representar a la provincia como tiene que ser, para la generación de leyes, para la generación de proyectos, para la generación de protocolos, para la conformación de articulados, de un código orgánico de la salud
que sea digno para el pueblo ecuatoriano. Hay mucha gente que confía en nosotros. No les vamos a defraudar, pero tampoco vamos a permitir que ciertos personajes bravistos o bravitas quieran manipular lo que significa el Consejo Nacional Electoral. Hoy tienen que darnos una explicación del por qué está pasando. Y no son solo boletines de prensa, mi querido Fernando. Hay fotitos y hay fotos de ciertos candidatos que ya les han puesto, yo que sé, el Consejo Nacional Electoral no debe subir ninguna foto de ningún candidato. Para eso cada candidato hará su propaganda, hará su promoción en el momento que corresponda, y en los tiempos que correspondan y en los medios que correspondan. Pero no se puede así realizar eso. No reclamé eso hace tiempo, porque yo pienso que igual, aprobada la candidatura, vamos a ganar, mi querido Fernando. Me quedo pensando en algunos temas, en lo que pasa con ese Consejo Nacional Electoral. Pregunto, ¿hay alguna posibilidad de control? ¿Cómo ejercer un control eficiente? No solo por el caso Tungurahua, sino en todo el Ecuador. En las encuestas, Lucio Gutiérrez ni siquiera aparece. Lo que es sorprendente, ¿no? Aparece todo el mundo, pero Lucio lo desaparecieron. Uno termina diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y cómo van a controlar los votos para evitar que estos sean pasados a otros candidatos? Durante estos días hemos estado recordando lo que pasó hace 3 años ya, casi 4, cuando escuchábamos precisamente a Eduardo Mangas el día de ayer en una entrevista completa. Escuchábamos también a Fernando Alvarado cuando decía que Lazo ganó 60-40, apaguen todo, cambien los resultados y vuelvan a aprender en 20 minutos. O sea, el fraude es el camino. ¿Cómo se puede evitar un fraude en las próximas elecciones? Me refiero al tema general, al tema país. Lastimosamente, nosotros tenemos serias dudas con este Consejo Nacional Electoral. Y tenemos que decir, yo personalmente tengo serias dudas. Lo siento que no siga el lineamiento de muchas personas que son sabias y mis sabios consejeros. Pero yo voy a decir, aquí yo no vengo a figurar, aquí tengo que aprender desde hoy a denunciar las irregularidades. Pero si ya vemos que se inscribe a un binomio que supuestamente estuvo vinculado con offshores y ciertas inversiones en los Panama Papers, cosas que se dijo hace tiempos, no ahora, y otra candidatura en la que ni siquiera se presentó el candidato a la vicepresidencia y renunció, pero sin embargo le pusieron a otro y le inscribieron. Aparte de eso, sobre el asunto del control en las votaciones, ya se adelantaron a decir en el Consejo Nacional Electoral que no tienen un presupuesto suficiente para la ingeniería, para el control electoral. Y ya se demostró pues las barbaridades que se hicieron en las anteriores elecciones. Barbaridad que no es rara, que se cometieron igual en Bolivia, en Venezuela, que justamente, pero justo el día de las elecciones, cuando se estuvieron manifestando los primeros datos en todos los medios de comunicación, y había y existía un virtual ganador de las elecciones, se fue la luz, se quemaron los distribuidores, se les fue el sistema, y luego no prendieron en una hora virados todos los datos. ¿Cómo se va a controlar ahora? ¿Cómo se va a hacer el control del gasto electoral de los candidatos? ¿Cómo se va a trabajar con la Contraloría y el Tribunal Electoral? ¿Cómo se va a establecer el Código de la Democracia si se está violentando el Código de la Democracia? ¿Cómo vamos a hacer con toda esta situación? Si la persona que incluso ostenta la primera dignidad en el Consejo Nacional Electoral tenía un juicio político. Entonces, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo podemos nosotros entender que al gato le estemos encargando una lata de atún destapado?
tenemos que ser claros. Si el pueblo ecuatoriano no se manifiesta y no exige la transparencia, va a suceder que mañana, pasado, por más campaña, por más fe que tengan las personas, por más intelecto, por más coeficiente intelectual elevado de los candidatos, por más títulos de cuarto, quinto, PhD o lo que sea, entran los designados por el manipuleo, por la manipulación, por los intereses politiqueros, y que van a ser gente muy manejable, gente que no se conflictúa con nada, gente que va a la asamblea a calentar el puesto y a quedarse dormido si es posible, gente que busca acomodos. Eso es lo que va a suceder y eso nos preocupa bastante, porque nuestro país cada vez va de tumbo en tumbo, de proceso en proceso, de corruptela en corruptela, y no vamos a permitir. Existimos ciudadanos que siendo asambleístas o no siendo asambleístas, como ha sido nuestra trayectoria, seguiremos hablando sobre estas irregularidades, mi querido Fernando. Sin temor, nosotros no le tenemos a nada miedo. Ya pasamos el COVID. A estos virus que se encuentran enquistados en el poder político, peor les vamos a tener miedo y les vamos a denunciar si es posible. Aquí en Tungurahua vamos a hacer un seguimiento, no solamente un seguimiento de observatorio. Voy a pedir a mis asesores jurídicos a que evalúen la forma de trabajo, porque estas personas que están laborando están con la responsabilidad de cumplir sus funciones y están ganando buenos sueldos y tienen que trabajar bien y tienen que atender bien a las personas que están representando a una comunidad. Porque así como Juan José Durán, así como la compañera Nuela, así como el compañero Velastegui, así como la compañera Gavilanes Gema, no es que les respalda papá y mamá, ni tíos y abuelos, le están respaldando una comunidad. Entonces vamos a defender ese apoyo comunitario, mi querido Fernando, y el apoyo comunitario más que todo al proceso electoral y a la vida democrática de nuestro país. Estamos cansados ya de tanta barbarie. Mira, el Consejo Nacional Electoral ayer a la medianoche aprobó el binomio presidencial integrado por Yacu Pérez y Virna Cedeño, auspiciados, claro, por Pachacuti. Como siempre, fue una sesión en la que Acero, Cabrera y Diana Tamaín, la mayoría volvió a votar. Enrique Pita y Luis Verde Soto prefirieron ausentarse, se fueron al ver que las cosas no se manejaban como correspondía. Igual calificaron la dupla de Isidro Romero y Sofía Merino. Me pregunto, ¿cómo califican la dupla del señor Pérez si Virna Cedeño no participó en primarias? Quien participó en primarias era Marangoni, no ella. Fue cambiada arbitrariamente. ¿Cómo puede ser que se juegue con la democracia de esta manera? Se negó, y tengo que decirlo, la inscripción de los candidatos a parlamentarios andinos de Pachacutic, de Alianza País, de Construye, de Alianza Honestidad y de Avanza. Se negó, pero se le dio 2 días para que subsanen los requisitos incumplidos. O sea, si alguien incumple requisitos, ¿se le puede dar tiempo para que subsane? Por lo menos yo entiendo que no. Se negó la inscripción de los candidatos asambleístas nacionales por el movimiento Fuerza Ecuador, encabezado por Abdalá Bucarán Ortiz, teniendo como otros precandidatos al hijo Jacobo Bucarán Machuca. Les negó, pero el Pleno les dio 48 horas para que subsanen los requisitos. Entre ellos, a ellos sí les exigen la presentación personalísima ante delegados del CNE, como lo establece el Reglamento de Democracia Interna. Hay que recordar que Bucarán no pudo cumplir este requisito, pues guarda arresto domiciliario por la investigación que realiza la Fiscalía General por el delito de delincuencia organizada. Se negaron las inscripciones de los precandidatos asambleístas nacionales del Partido Suma, de Alianza País, de Avanza, de Ecuatoriano Unido, pero les dieron 48 horas para que subsanen los requisitos. A ver, saben que Bucarán no aceptó la candidatura. Si no aceptó la candidatura, no se inscribió. ¿Y entonces cómo se subsana aquello? Si ellos están diciendo que tenían que presentarse de forma física para aceptar la candidatura, ¿por qué aceptaron la candidatura de Correa? Porque la aceptaron. Si no lo hubiesen aceptado, no podían reemplazarlo. O sea,
¿Cómo es la ley? Para unos de una manera y para otros de otra forma. Para el que yo quiero, haga nomás lo que desee. Y para el que me cae no tan bien, pues todas las sanciones inventándome hasta ideas. O sea, puede seguir funcionando las cosas así. Esto ocurrió ayer, precisamente, y se mantuvieron hasta las 12 de la noche, dice la información. Lo que no dice la información es que tenían que haber ingresado a sesionar a las 8 de la noche y lo hicieron recién, cuarto para las 11 de la noche que empezaron a sesionar. Eso no dice la información, pero hay que decirlo, pues hay que contarle a la gente lo que realmente pasa. Muchos dirán, vea, se han pasado todo el día trabajando hasta la medianoche. No. Después de las 10:30 recién aparecieron. Inclusive si uno revisa la información en video, verá que por más de 36 minutos el video está prendido y ellos ni aparecen. Es decir, está grabando, pero ellos ni siquiera asoman. Y uno termina preguntándose, bueno, con ese CNE, ¿a dónde? Con esos amigos, ¿para qué enemigos? El problema, mi querido Fernando, se sustenta en el hecho de que la democracia, la república, está en riesgo. La democracia y la república, en manos de todos estos pícaros y pícaras, está en riesgo. Y no podemos dejar un país definitivamente peor del que lo recibimos de nuestros padres, porque sería un acto de deslealtad e ingratitud hacia ellos que lucharon por dejar al menos un país un poco más republicano, un poco más democrático, un poco más sincero y leal, y no para que hoy se den todas estas barbaridades que a ojos internacionales se observa como si fuera un país de bárbaros, de primitivoides, porque desgraciadamente todo eso está sucediendo. Están, obviamente, varias cosas no corriendo por el cauce de la legalidad y la justicia. Incluso muchos constitucionalistas han reparado sobre lo que significa el manejo del Consejo Nacional Electoral. Y lo vamos a denunciar, con candidatura, sin candidatura. Lo vamos a hacer porque es nuestro deber como ciudadanos, y deberían todos los ciudadanos del país, frente a toda esta barbarie, también reclamar, también exigir que trabajen. Repito, no son hermanitas de la caridad. Están recibiendo sueldos por trabajar telemáticamente, telepáticamente, antipáticamente, como sea, tienen que trabajar. Para eso les pagan, y les pagan con los impuestos que nosotros generamos en el país. No es ningún favor que nos están haciendo, y si les pesa dar la información, o si alguna cosa truculenta se traen entre manos, háganlo bien. Porque no es posible que se dé todo este manejo, toda esta barbaridad, y no va a permitir, al menos Sociedad Patriótica, al menos Guillermo Bastidas, no va a permitir todo este tipo de situaciones. Ahora, peor en campaña, peor cuando sea el conteo de los votos y nos aparezcan si estas momias, en primeros lugares, momias cocteleras, que en la vida ni siquiera han estado en marcha de cacerolas o haciendo algo por la patria, por la provincia, que sí han sido más bien alcahuetes de todo lo que significa la desgracia de nuestra patria y la desgracia de nuestro pueblo y la pobreza de nuestro pueblo. Así que vamos a estar muy pendientes, mi querido Fernando. Esta es una responsabilidad, no de candidato para las elecciones. Esta es una responsabilidad de ciudadano. Y siempre hemos denunciado estos actos de picardía, que son el resultado de nuestro silencio también, porque nos callamos, porque siempre solamente esperamos que el periodismo científico hable, que los periodistas de la radio hablen.
hable el pueblo, manifieste el pueblo, están atentando en contra de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser posible que siquiera se atrevan a presentarse como candidatos personas que están recluidas, personas que están con sentencia? ¿Para qué? Para que se les declare inmunidad parlamentaria. ¡Qué belleza! Y los otros no se dan ni cuenta. No se dan ni cuenta, según ellos. No se dan ni cuenta y se ausentan para la votación, y sale a votación solamente los que deben aparecer ante las cámaras. Eso es terrible. No vamos a permitir, vamos a seguir denunciando, mi querido Fernando. Ayer, en estos días se cumplió un año del Octubre Negro, de un octubre en que secuestraron al país, de un octubre en que nos dejaron sin agua, en que no nos permitieron trabajar. Y ayer, 12 de octubre, en Quito, con total impunidad, hicieron lo que quisieron. Y pretendieron derribar la estatua de Isabel la Católica que está en Quito. O sea, con la misma ignorancia con que vendieron oro a cambio de espejos, ahora compran comunismo a cambio de miseria. Miseria para el pueblo, porque esto que hicieron ayer no es gratis, ¿no? O sea, estos Vargas y compañía deben estar cobrando. Parece que no saben que Isabel la Católica fue la primera persona que se preocupó por los derechos de los indígenas. Entre comillas, ella determinó que seguían siendo los propietarios de las tierras que les pertenecían con anterioridad a la llegada de los españoles, y en el año 1500 dictó un decreto que prohibió la esclavitud y otro que reconocía los matrimonios entre españoles e indígenas. El verdadero genocidio fue el que hicieron las colonias inglesas y francesas, estos hasta último con pruebas nucleares. Con quien no la tuvieron tan fácil los indígenas realmente fue con los mestizos que se apoderaron de las tierras después de la independencia. Ellos sí esclavizaron, torturaron y masacraron indígenas y son parte de la historia que recuerda a las actuales generaciones. Pero fueron mestizos independentistas. O sea, ¿puede ser posible que haya tal ignorancia que no conozcan nada de la historia? A mí se me queda un tema muy complejo, porque ayer muchos dicen era el día de la hispanidad, otros dicen era el encuentro de dos mundos. En España obviamente lo celebran como día de la hispanidad. Hay muchos países en los que se celebra aquello. México lo celebró. Hay otros países como Argentina también celebró el día de ayer la hispanidad. Ya le cambiaron de Día de la Raza y todo lo demás. Ayer fue agredida Mamela Fiallo Flor. ¿Por qué? Por el delito de ir a ubicar unas flores. Uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué les pasa? Fue agredida por haber ubicado unas flores. ¿Qué tiene aquello? Alguien decía, bueno, es que ¿para qué estás en el lugar donde no debes de estar y haciendo lo que no debes de hacer? Y uno se pregunta, ¿y quién les dijo a ellas que tienen la potestad de decidirnos lo que podemos hacer, lo que debemos hacer y cuándo debemos hacer? Ellos tienen el derecho de ir y protestar. ¿Quieren hacerlo frente al monumento? Háganlo. Nadie les puede decir que no lo hagan. Lo que no tienen derecho es a pretender tumbar el monumento, a pintar de rojo, a agredir a la gente. Eso no tienen derecho. Igual que la señorita tiene derecho a colocar flores. Es su gusto. Si es que las flores las pagó ella, que fue así, puede hacer con ellas lo que quiere. O sea, ¿en qué clase de país estamos viviendo en que los indígenas que atentan contra el Ecuador van y demandan ayer al Estado? ¿Qué nos está pasando, mi querido Guillermo? Existe tanto un desconocimiento de la historia para los afroecuatorianos, como para los indígenas, como para los mestizos y como para los que se creen españolísimos, ¿no? Porque definitivamente la historia no solamente debe recordarnos lo que nos agrada, sino la historia tiene que recordarnos también lo que nos lastima y lo que nos lacera. ¿Pero para qué? ¿Para amargarnos todos los días? ¿Para cometer actos vandálicos? ¿O para construir una nueva patria? Entonces, obviamente, hay varias versiones. Unos hablan de descubrimiento de América, otros hablan de conquista,
hablan de el día del reencuentro de las comunidades ancestrales, coetáneos y coterráneos. Todo eso ha sucedido en América Latina. Llegaron un grupo de españoles, obviamente no los mejores, salvo quienes dirigían estas expediciones, los demás eran en su mayoría presos que se los sacó de las mazmorras y de las cárceles, y que no vinieron definitivamente a un descubrimiento como tal, sino que cometieron actos de lesa humanidad, masacrando a los indígenas, a nuestros antepasados. Trajeron un montón de enfermedades, trajeron la viruela, el sarampión, la poliomielitis, la sífilis, la gonorrea. Trajeron una gran cantidad de enfermedades en sus embarcaciones y contaminaron a la población. Eso no es descubrimiento, porque además antes de ellos por aquí ya se estuvieron dando vueltas Erik el Rojo, los vikingos. Es decir, no es que nadie descubrió nada. Lo que se hizo es llegar a imponer hasta un dios que no pertenecía a las comunidades indígenas. Se impuso una religión, se impuso un lenguaje, una lengua, costumbres, enfermedades y toda esa circunstancia que no era característico de los indígenas. Pero creo que es hora de superar el problema, ¿no? Porque eso pasó hace 500 años. Sí, obviamente no sacamos nada rasgándonos las vestiduras ni azotándonos. Debemos aceptar que son procesos dentro de la historia que deben pulirnos para que no los volvamos a cometer. Pero aquí que no nos vengan a confundir, mi querido Fernando, porque ahora les encuentro que son más comunistas que Khrushchev y que Marx y Engels en el movimiento de unos 3 o 4 ciudadanos de las comunidades étnicas, ¿no? Que saben más de comunismo que de nacionalismo, y eso me parece un atentado. Y deben aprender a respetar el pensamiento de los demás. Me quedo pensando en algunos temas. La alpargata, el sombrero, la pollera, el poncho, todos fueron traídos de España. La vestimenta indígena tiene huella española. De la misma forma que la tortilla española lleva la papa de los Andes, porque la papa nació en los Andes. Fuimos parte de España y la madre patria lleva la huella de aquí. O sea, no tenemos por qué estarnos peleando. O sea, ¿qué nos está pasando? Los toros de pueblo. Sí, los toros de pueblo. Hay una gran cantidad de situaciones, incluso la lengua española, que en un principio se le llamó castellano. Es decir, hay varias circunstancias que ya deben desmovilizarnos para construir una patria. No debemos quedarnos amarrados, sujetados, atrincherados en un concepto ortodoxo, y peor aún lo que ha sucedido ayer. También me enteré de lo que había pasado. Es agredir a otras personas que tienen un pensamiento diferente, agredir a personas que no comparten ese punto de vista. Yo pienso que cada uno tiene la capacidad de entender, comprender y pensar como bien pueda o como haya aprendido dentro de su proceso formativo. Pero esto ya de los 500 años de opresión ya debe cambiar de discurso, porque a la final están hablando de todo eso, pero estos ciudadanos que son parte de la cúpula de estos movimientos están viajando al imperio, ¿no? Están viajando al imperio español, al imperio. Hablan, pero ahí mismo están. Hablan, pero reciben apoyo internacional de ONGs que están localizados en España y en Estados Unidos. Esa es la doble moral. Hablan del movimiento, hablan de la ciudadanía, hablan de la etnia. Sin embargo, después de las movilizaciones de octubre,
Los líderes fueron trasladados en helicópteros de su propiedad y ellos reciben muy buenos sueldos mientras el pueblo indígena se muere de hambre en las comunidades. No se olviden de Entonces, anotar no esto. Mira, Jessica Jaramillo sobre el tema decía, citen a los que ondeaban la bandera de la monarquía, a los que llegaron a poner flores y provocaron. Citen a ambas partes, dice ella. O sea, ¿desde cuándo poner flores es provocar? ¿Desde cuándo es violencia poner flores? Uno termina preguntándose, bueno, ¿qué es lo que les está pasando? Porque para ellos, que alguien ponga flores a quien no le parece es violencia. O sea, imagínense ustedes qué pasaría. A mí no me gusta, y yo creo que el Che Guevara es un genocida. ¿Qué te parece si alguien que está con una camiseta del Che Guevara le agredo por estar con la camiseta? No tiene lógica, no tiene sentido. O sea, a mí no me gusta, pero es derecho de cada persona, pues es libertad individual. Respeto, porque es facilito decir, por ejemplo, le decían a la muchacha que ponía las flores, que venía de Nueva York, que viaja constantemente a Europa, que le pagan y le financian los viajes, y me quedo pensando en el tema y leía lo que ella dice. Nunca he pisado Nueva York, no conozco Europa, pero según las feministas locales he venido de Nueva York para arruinarles la vida. Cita textual, y Vox me financia viajes a Europa. Gracias por mostrar cómo su relato se impulsa con mentiras, dice ella. O sea, ¿puede ser posible? A mí no me parece que debía de ubicársele flores a Isabel la Católica. No me parece. No creo que era lo correcto, digo yo. Pero es el derecho de la señorita hacer con su dinero lo que quiera, comprar flores, llevarla a quien quiera. O sea, tú puedes molestarte porque mañana pasado se les ocurra honrar al señor Castro, al señor Chávez, etcétera. Bueno, pues puedes molestarte, es tu derecho, pero no puedes hacer nada, pues los que quieren hacer una marcha, los que quieren rendirles homenaje, tienen su derecho a hacerlo y deben hacerlo. O sea, esa es libertad. Pero agredir porque pone flores o considerar que poner flores es un acto de violencia, ya me parece extremo, pues, o sea, y lo que me preocupa es la ninguna actuación de la policía. Les permitieron inclusive que Isa y compañía les empujen a los policías. Inclusive Isa agredió a uno de ellos. Tienen que estar tras las rejas. La justicia es para todos y la ley es para todos. Nadie puede agredir a un policía. Yo leí ayer que en Bolívar una persona es condenada a 9 meses de cárcel por haber faltado de palabra a unos agentes de la policía. Ayer fueron agredidos. O sea, la ley dice de 1 a 3 años. Puede seguirse pasando como fueron agredidos hace un año ya en la marcha de octubre, que los señores se crean más allá del bien y del mal. Ellos y estas personas son parte de un capítulo muy interesante en conducta humana, porque el ser humano es un ente biológico, psicológico, social, cultural, genético, político y económico. Entonces, primero partamos que este tipo de personas son intolerantes. Intolerancia es denigrar a una persona que tenga otra cultura opuesta a la del agresor, denigrar a una persona que venga de otro país, denigrar a una persona que pertenezca a una diferente etnia. Y esta intolerancia es característico de personas intolerantes que de acuerdo a conducta humana tienen demasiados prejuicios. Es decir, prejuzgan a una persona o situación en base a una opinión previa o algo que se conoce mal. O sea, son gente que desconoce. Y además se dejan influenciar por los estereotipos, ideas de algo o de alguien, aceptadas como un patrón de cualidades o comportamientos. Entonces todo eso hicieron mucho daño.
en su respectivo momento los dirigentes cuando hablaron de cambios de nombre. Pero eso es el resultado de un comunismo ortodoxo o de un socialismo salvaje, en el cual existe como metodología para llegar a la consecución de sus deseos la confrontación entre las personas, la llamada lucha de clases. Entonces, para la lucha de clases, les metieron que hay que pelearse los unos contra los otros. ¿Para qué? Para generar bandos, para que los ecuatorianos no seamos uno solo, sino que estemos divididos en 17 candidatos, por ejemplo, para la presidencia. Estemos diferenciados por el color de una bandera que pertenece a un partido. Estemos diferenciados incluso por la etnia. Pero desgraciadamente estas personas intolerantes por lo general son los, entre comillas, líderes o ejes de ciertas agrupaciones. Y no van a entender, porque además a estos personajes les interesa que en base a sus prejuicios y desconocimiento, porque no saben la historia siquiera, si les preguntas a estos sujetos quién es Nazacota Puento o quién es Atabalipa, no saben ni ellos mismos. Entonces lo único que están es basados en prejuicios o en opiniones previas o lo que les dijeron los machis anteriores, porque los machis les envenenaron para la confrontación social y la cacareada lucha de clase. Hay que decirles que ya despierten, que el mundo está cambiando, que aquí no se trata de agredir al que tiene una idea contraria, porque esos son los extremistas ortodoxos, primitivos, intolerantes. Hay que respetar el criterio ajeno y el gusto ajeno, incluso la diversidad, la diferente orientación. Todas esas cosas tenemos que respetar y entender en algún momento, pero ¿cómo podemos hacer si nuestra sociedad está sumida en eso? Tenemos intolerancia a varias cosas, a varios elementos. Tanta intolerancia tenemos, mi querido Guillermo, que yo quiero recordar justamente lo que pasó hace un año contra Freddy Paredes, el periodista de Teleamazonas, que fue agredido salvajemente. Le golpearon, le dieron un piedrazo en la nuca que gracias a Dios no generó mayor problema. Y el propio Freddy dice hoy, hace un instante, la persona que me agredió fue sentenciada a 4 meses de cárcel. Fue difícil probar que fue tentativa de asesinato. Yo tuve la suerte de vivir para contarlo. Lo dijo en una entrevista con Carlos Vera hace contados instantes. Y uno termina diciendo, bueno, o sea, ¿dónde está la justicia? ¿Puede ser posible? Ramón. Y la Wambra Radio acaba, bueno, no sé si radio o medio digital, como decirlo, Wambra Radio, acaba de lanzar un comunicado contra la Posta, porque la Posta tomó una fotografía del hecho en el que trataban de derrumbar el monumento de Isabel la Católica y lo publicó en sus redes sociales y dice que no tenían permiso y no tenían por qué haber utilizado. Mira, ese es el tema. Lastimosamente también hay periodismo con orientación, y lo digo con todas las letras, lastimosamente. Uno puede pensar de una manera, pero tiene la obligación de informar desde todas las perspectivas, de escuchar a los unos y a los otros. Y seguimos en este asunto. ¿Quién financia a Wambra Radio? Pilar, el año anterior, en las manifestaciones porque estuvo al lado de los dirigentes indígenas y sirviéndoles de medio de comunicación, de nexo, engañando a la gente. ¿Y quién les sanciona a ellos? No hay forma, dice. No hay manera, porque es derecho. Una cosa es informar, otra cosa es mentir. Y nos quedamos pensando en todos estos temas. Mira, el caso de Freddy Paredes. ¿De dónde sale tanto odio en contra de los periodistas de Teleamazonas, de Coavisa? ¿De dónde? De Correa. ¿Y por qué los dirigentes indígenas exacerban ese odio? ¿Será porque están pagados? Ayer escuchábamos precisamente al señor Salvador Quispe decir que
señor decano de comunicación social de la central, un Mariátegui, llamado Dimitri, se me ve el apellido, pero ya me voy a acordar. Es el responsable de todo esto. Él fue el que daba órdenes e instrucciones en octubre del año pasado. Un Mariátegui. Yo no sé lo que son, decía él, pero él es el que está dando las disposiciones, el que está dando las órdenes, y es precisamente el autor del libro que fueron con Leonidas Issa a presentarlo en Estados Unidos. Y uno termina diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con estos odios y con esta forma, con esta visión? Y me pregunto yo, ¿en qué manos están los estudiantes de esta universidad? Y son estudiantes de comunicación a los que, entre comillas, está formando. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿irán a hacer algo las autoridades? ¿Irán a poner alguna, por lo menos alguna observación sobre Dimitri Madrid? Ya me acordé, ese es el nombre, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, que era el que tomaba las decisiones en la marcha del año anterior, en la protesta del año anterior, en el intento de golpe de Estado del año anterior, porque para mí eso fue. ¿Qué opinas tú? Obviamente debemos manifestar que esta intolerancia tiene otros ramales mucho más peligrosos. Comienzan como intolerancia y luego se transforman en fanatismo. Y luego se transforman en fundamentalismo, en etnocentrismo, terrorismo. Por eso hemos visto nosotros lo que sucede en Medio Oriente. Las guerras generadas por intolerancia a el pensamiento espiritual, por intolerancia a ciertos elementos que han sido ratificados por estos fanáticos fundamentalistas, es que son estos llamados líderes fanáticos y fundamentalistas que viven y parasitan en la generación de la intolerancia. Les conviene que exista este fanatismo y este fundamentalismo y esa intolerancia, que los hermanos de una etnia estén en contra de los hermanos de otra etnia. Esto viene de parte de estos dirigentes fanáticos, no viene del pueblo, pero desgraciadamente va al pueblo y termina en terrorismo, en bullying, maltrato, porque ellos viven, estos dirigentes políticos viven de ese fanatismo, viven de esa intolerancia. Todos hemos visto cómo el presidente, el dictador, digamos, de Venezuela, siempre habla en contra del imperialismo yanqui, así dice, ¿no? Porque es necesario seguir alimentando eso, ese odio, esa repugnancia. Chao, Fondo Monetario Internacional dice, y sin embargo pide préstamos. ¿Cómo es eso? Todo eso se genera en base a cierta picardía, cierto tipo de desliz y cierto elemento sustancial que le da picor a las diferentes culturas, ponernos en contra de que ya pues el mundo cambió, dejen en paz lo que pasó en España, en Europa, ya basta. Los enemigos no están en Europa, los enemigos están aquí mismo. Y son los mismos, entre comillas, líderes, estos fanáticos fundamentalistas, comunistoides que ni siquiera saben qué es el comunismo, que confunden el comunismo con el socialismo y que no saben qué significa underground. Es fanáticos, esos tipos fanáticos son los que envenenan el conflicto y la interrelación y que nos dicen mestizos y que
nos insultan y que nos agreden y que no permiten a veces que ingresen, en algún lugar no le permitían que ingrese un médico de la universidad a atender porque decían que en ese sector solamente son atendidos por sus chamanes. O sea, llegan a esos extremos. ¿Y quería mismo eso la población? No. Era manejado por estos fanáticos truculentos, pícaros, así hay que descubrirles, pícaros, bandoleros, que dirigen a los grupos políticos y que no lo dirigen, sino les llevan al despeñadero que es el fanatismo, fundamentalismo, terrorismo y xenofobia. No es posible que siga sucediendo esto en el país. Hay que tener tolerancia y hay que saber respetar. Hay que saber respetar la idea, el pensamiento, el color de la piel, la identidad de género. Todo eso hay que respetar. Cada quien tiene su propia individualidad. Y ya basta de asuntos, ya son muy trillados. Eso del antiimperialismo, eso de los 500 años de dominación y que esto, que esto, son nada más frases cliché de estos fanáticos, ortodoxos, fundamentalistas que llevan al país a la miseria y a sus dirigidos a la esclavitud, porque les conviene además. Ellos están hablando de 500 años de opresión, de conquista, etcétera, y están metidos y estuvieron en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo es ese doble mensaje? Hablan en contra del imperialismo yanqui y están viajando a Miami. Ya que se dejen de cosas, o sea, que aprendan un poquito a ser francos, sinceros, transparentes, diáfanos, y que guíen a sus seguidores, a su pueblo, hacia una construcción de un nuevo mundo con una tolerancia tal que haya cabida para ricos, para pobres, para izquierdosos, para derechosos, para blancos, para negros, para morenitos, para rubios, para acrisolados, para todos. Debe haber un espacio para todos porque es un mundo, como dicen, pluricultural, pluriétnico y pluripolítico. Eso debemos intentar y desarraigar la intolerancia política, mi querido Fernando. Que es difícil, pero es necesaria. O sea, no podemos seguir viviendo en un mundo en donde veamos a todos como enemigos. Al contrario. O sea, uno lo primero que dice es, bueno, tenemos que cambiar. El país nos necesita unidos, no separados. Los politiqueros nos quieren separados, pero el Ecuador necesita estar unido para luchar contra la misma politiquería. Mira, 10.500 millones de dólares va a recibir este gobierno en los últimos meses. Y seguramente se lo va a acabar todo. No dejará centavo para el próximo gobierno. Lo que le dejará será la factura que tendrá que pagar al fin el pueblo ecuatoriano. Estamos hablando de que estamos debiendo alrededor de 90.000 millones de dólares, deuda externa. Y yo calculo que la deuda interna está en alrededor de 40.000 millones más. O sea, estamos al borde de un crack, de un colapso. Y podemos seguir entreteniéndonos, peleando entre nosotros, en vez de buscarle verdaderas soluciones. Se habla demasiado sobre muchos temas, pero no se dice cuántas empresas han caído durante esta pandemia y cuántos puestos de trabajo realmente se perdieron. Lo único que tenemos como dato es que más de 300.000 personas dejaron de aportar al IES. Significaría 300.000 puestos menos. Pero tengo entendido que es mucho más y este es uno de los problemas que nos preocupa. ¿Cómo resolverlos y cómo sobre todo mantener unida la nación? Cuando, por ejemplo, ya se empieza a hablar de federalismo. Dicen que va a ser la receta. Yo no entiendo cómo puede ser una receta el federalismo, porque para mí nos va a desunir en vez de unir. Guillermo. Sí, definitivamente. La dosis que necesita la patria es lo que últimamente he revisado dentro de lo que significa la politología. Estuve leyendo un libro de politología y me llamó la atención un grupo de artistas formaron una sociedad
underground, dicen ellos, ¿no? Un término inglés que significa contracorriente, contra sistema corrupto, contra el subdesarrollo, contra los elementos que impiden el progreso de los pueblos, a favor de la tolerancia y la vivencia entre varios y diferentes, en donde la prioridad sea el ser humano y en donde la corrupción sea perseguida como un mal endémico. Estamos en contra de cierto grupo de artistas, de lo clásico, de lo ortodoxo, de lo caduco, y concluyen diciendo que a los países no les hace falta construir buenas leyes, sino tener buenos hombres que manejen esas leyes. El problema no está en escoger la gramática ni el tipo de Times Word para escribir las leyes, ni la coma ni el punto, sino que las personas con buenas intenciones, grandes intelectuales, sean los que permitan el ejercicio de las leyes en el país. Cuando tú ves un montón de leyes, por ejemplo la ley humanitaria, tú dices, caramba, qué ley, parece que estamos en otro planeta. Pero anda a ver qué se cumplió, pues. Ahorita nos están cobrando con intereses, lo que dijo que no se debía cobrar con intereses. Las universidades, nunca hubo el 25% de descuento en las universidades privadas. Primero decían que vayan a hacer una declaración con un abogado para que ingrese a través del consejo universitario, le salía más caro pagar al abogado que ejercer su derecho a través de una ley humanitaria. Se dijo que se les iba a dar nombramiento a los médicos, se acabó la pandemia, se acabó la ley humanitaria, están fuera de trabajo esos médicos, y es más, no se les ha pagado todavía. Es decir, todo se puede construir, Lo importante es que se construya de veras y que sea en beneficio de los más necesitados, que son a quienes más se les ha golpeado. Se habla de una educación universal. Sin embargo, más de 3.500 jóvenes estudiantes, cada vez acumulándose, no pueden ingresar a las universidades. Y tenemos un mamotreto de Universidad de Achay que no sirve nada más que para investigar las arrugas de la ala derecha del Mosco CT, y que no ha investigado nada, consumiendo un gran presupuesto del Estado que debería ser ubicado en universidades públicas del país. Así es nuestro sistema. Por eso es que tenemos que combatirlo, por eso es que tenemos que denunciar. Ya debemos recordar las palabras de Víctor Hugo. Manifestaba, el pueblo no debe temer a sus gobernantes. Los gobernantes son los que deben temer a un pueblo organizado. Y los gobernantes somos los que les pagamos. No están de hermanitos de la caridad. Ninguno de los funcionarios de la empresa que sea están ganando sueldos y por ventaja hasta manejando telemáticamente, así que tienen que atender al usuario, tienen que atender las inquietudes, están en la obligación porque están ganando un sueldo del impuesto de los ecuatorianos, y eso debemos exigir. Si un empleado público le pone mala cara, usted tiene que buscar los argumentos necesarios para que le ponga buena cara, porque tiene que atenderle, está en su obligación. No es ninguna dádiva, mi querido Fernando. Y es lo importante decirlo, no hay dádivas aquí. El único que paga las cosas termina siendo el pueblo, no nadie más. Muchas gracias, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Un placer, como siempre, conversar contigo. Era el doctor Guillermo Bastidas. Guillermo. Gracias, Fernando. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.